Había en mi corazón toda la semana como una, no sé si debe ser por lo viejo ya, o es la edad o qué, pero sensible. ¿No le pasa que usted mira las cosas? Y yo en un momento me levanté una vez sola porque no me dejaban levantarme. Y yo sé que hay algunos que por lo menos en el trabajo iban a estar felices. Qué tremendo que cuando unos días antes de que yo caiga, había discutido bien, ¿no? En el buen sentido, con un cliente, porque estaba muy delicado y tenía que ir al médico. Entonces yo le dije lo de por qué no sé, y todos caemos en el mismo error, el tema de la vacuna. Y por qué se vacunó la quinta, la sexta y no sé cuánto, y bueno, y caímos en el hecho de decir, pero confía en Dios, porque nuestra salud, nuestra vida está en las manos de Dios. Y uno lo decía con una seguridad de que nuestra vida está en las manos de Dios, nuestra salud, nuestro presente y nuestro futuro está en las manos de Dios. Yo no lo encaré por el lado de la vacuna ni nada de eso, sino que la salud y nuestra confianza está en Dios. Y traté de decirle que la confianza, y él conoce de Dios, porque ha ido a algunos retiros de estos de católicos y empezamos, y a los 2 días caigo con una gripe. Yo ya sé por qué caí en la gripe. El día jueves de lluvia, y esto yo sé que me va a costar mi matrimonio, pero el día jueves que estuvimos acá limpiando, el jueves pasado, estábamos con Ricardo. ¿Dónde está Ricardo? Ahí está. Lo que pasa es que estábamos con Ricardo limpiando y para secar el piso más rápido prendo los ventiladores. Entonces paso por enfrente de los ventiladores y en un momento me pega el golpe en la espalda y me viene a la mente, caíste, te tengo en mis manos. Chao, sonamos. Ahora la pastora me va a atar con varios cinturones. Y ahí caí. Y yo digo, ¿qué tiene que ver esto? Dios quiso que yo estuviera en la cama para que pudiera pensar y pudiera hablar con Él. No porque no hablo. Pero si el Señor a veces te hace frenar un poquito el carro, porque estamos tan acelerados con las cosas, te hace frenar un poquito para que te des cuenta que Dios está al control. Así que muchas veces se afanan por el día de mañana, a los que piensan mucho, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer hoy a la tarde? Y no llego y esto. Tranqui, Venancio, tranquilo, porque vas a quedar en cama y después no vas a poder hacer absolutamente nada. Yo digo, Señor, ¿por qué nos falta amor, verdadero amor? Y el Señor me llevaba a un versículo de la Biblia. En uno de esos días que tuve fiebre, no me acuerdo si fue consecuencia de la fiebre o realmente soñé que estaba predicando a una persona. Y usted cuando predica del amor de Dios y cuando le dice al Señor, es necesario que entregues tu corazón a Jesucristo. Todos decimos lo mismo. Entrega tu corazón a Cristo, ¿sí o no? ¿Qué es lo primero que te dicen como respuesta? ¿Alguna vez uno tuvo la experiencia de predicar de Jesucristo? Yo creo en Dios. Otra frase.
La más típica que le van a decir: soy católico, apostólico, romano. No necesito de Dios. No necesito de Jesús, porque si yo entrego mi vida a Jesús, ustedes lavan la cabeza a todos los que entran a la iglesia. Le piden el diezmo. Nos sacan el diezmo. Nos prohíben que podamos jugar a la pelota. Bueno, pregúntele después a Augusto, a Maco, si nosotros le prohibimos jugar a la pelota. Te prohíben jugar a la pelota, juntarte con los amigos, tomar vino. Esa típica. No me hablé de Jesús, porque si yo entrego mi corazón a Jesús no te puedo tomar más vino. ¿Quién toma vino acá? Bueno, uno se animó ahí a levantar la mano. Mi tía de chiquita decía era pecado. Y llegábamos a casa y en casa que se tomaba una copita de vino. Pero cuando llegaba la tía, agua, eran unos santos puritanos. Y yo decía, no sean falsos. Pero la típica que le van a decir, no voy porque me lavan la cabeza. No voy ni siquiera a venir a la iglesia porque si vos venís a la iglesia te van a decir, lo primero que te piden en la puerta es el diezmo. Yo dije, nada que ver. Nada que ver. Entonces, mientras estaba soñando, el Señor me mostraba a una persona y le ponía varios cinturones a la persona. Varios cinturones, que la persona no se pudiera mover. Jesús, cuando cambia nuestras vidas, Él nos da nueva identidad. Pero somos los mismos. Yo sigo siendo Pablo, sigo siendo el mismo, pero con una nueva identidad en Cristo. Entonces yo no tengo por qué tener el miedo de que si tengo que poner el diezmo, si tengo que venir a adorar, o como decía Berenice, no importa estar adorando, no importa si tengo que venir y no tengo el trabajo. Lo hago por amor a Dios. Es algo natural. A mí nadie me ató. Dios no es así que nos ata y nos hace como autómatas, robot de Él. Dios no es así. Dios nos ama, nos da una identidad, pero seguís siendo vos el mismo. Te cambia la esencia. El apóstol Pedro, cuando conoció a Jesús, ¿qué era? Pescador. ¿Es así? Cuando conoció a Jesús, ¿Jesús le cambió la identidad? Siguió siendo pescador de hombres. Su carácter, Dios, el mismo Señor Jesús, lo llevó y lo usó para bien. ¿Cuál es tu carácter que Jesús tiene que llevar y usarlo para bien en esta mañana? Yo puedo preguntarte en esta mañana, ¿cuánto del 1 al 10? Vio que últimamente esas famosas encuestas que uno termina, aparte de estar horas para tratar de comunicarse, le dice, bueno, lo dejamos en una breve encuesta, y son densas. Gracias. Son densas las encuestas, porque usted le tiene que preguntar, del 1 al 10, ¿fue bien atendido? Yo estoy pensando eso de ponerlo en el... Del 1 al 10, ¿fue bien atendido? Teniendo en cuenta que 10 es bien atendido y 1 es mal atendido. Escuchó la música hoy, del 1 al 10, ¿cuánto recibió? Haga ese examen. ¿Cuánto recibió, pastora? Del 1 al 10, ¿cuánto significa Jesús? ¿Cuánto es Jesús del 1 al 10 en tu vida? ¿Podés evaluarlo ahora?
¿Cuánto significa Jesús del 1 al 10? Sabiendo que 10 es lo mejor que te ha pasado en la vida. Y 1 que la estás peleando todos los días. Que hoy recibís un poquito de la palabra, te cargas las pilas el domingo y el lunes volvés de nuevo a lo mismo. Sin fuerza, sin ganas, luchado. Y el lunes irás a empezar a trabajar sin ganas, luchado, con ganas de largar todo. Es que el domingo habrá recibido el 2%, el número 2. No llegaste ni al 3. Pero cuando Jesús es 10, 9, está siempre lleno en nuestra vida. Él no quiere cambiar tu forma de ser. Él no cambió mi forma de ser, al contrario, la potenció para bien. Porque yo no me daba con nadie. ¿Se dice introvertido? Cuando uno, como dice Marcelo, ya ni me acuerdo, se me fue Marcelo. El muñeco ese que está todo siempre ahí en el rinconcito. Yo era así, no me daba con nadie. Y un día el presidente de jóvenes me dice, lo que pasa es que es tu carácter así. No te vas a dar nunca con nadie. Porque tus raíces son ucranianas. Frío. Y yo me hubiera quedado con esa palabra. Me hubiera quedado con esa palabra, pero yo dije, no, para nada. Hay algo adentro mío que no me permite quedarme con eso. Pobre de mí. Soy el pobre yo. Nadie me da bolilla. Soy el golpeado. Soy el que me hacen la vida imposible en la escuela y entonces soy el introvertido. Me decían el paraguas, el evangelio, el aleluya. Me cargaban, me hacían a un lado. Nunca podía entrar ahí. Me ponían a jugar a la pelota y era el aguatero suplente. No servía. Y si yo me hubiera quedado con esa impresión, pero había algo dentro mío que decía, Señor, yo quiero cambiar. Quiero que vos empieces a llenar ese vacío. Ya no es el 1%. Necesito que me llenes. Y que seas el centro. Que yo pueda palpar que realmente vale la pena ser cristiano. Que vale la pena ser un hijo de Dios. Pero nosotros tomamos muchas veces el hecho de decir, soy cristiano. ¿Qué significa ser cristiano en nuestras vidas? ¿Qué significa cuando decimos soy cristiano? ¿A qué nos referimos? Muy bien, ahí estaba. Ana estaba a punto de... Seguidores de Cristo. ¿Qué más? Ser cristiano, ¿qué es? ¿Qué significa? Ser discípulos. ¿Qué más? En medio de la reunión estar mirando el celular. Eso es ser cristiano. Mirar YouTube, Facebook, como dice mi amigo Facebook. ¿Eso es cristiano? O decir, Señor, ¿qué tenés para decirme? Quiero cambiar. Ya no quiero ser el mismo. Dar lástima. Quiero cambiar. Si soy cristiano es porque realmente te tengo que presentar a vos. Que hiciste un cambio en mi vida. Hechos. Capítulo 1. Versículo 8. Dice lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea
y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Para quién fue ese mensaje? ¿Para quién fue ese mensaje? Conmigo tienen que hablar, no escuchar. ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿Para quién fue ese mensaje? ¿Eh? Ricardo dice, la calecita. Lo dijo para los discípulos. No fue para la iglesia. Y les voy a decir por qué no fue para la iglesia. Porque cuando Jesús les habló a los discípulos y les dijo que ir a predicar a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra, le está hablando a los de su pueblo. El Señor estaba hablando, todavía no había sido transformado. Le estaba dando la orden de ir y predicar el Evangelio. Pero si uno se va a Mateo, capítulo 28, el último capítulo, versículo 16, dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús le está dando una orden a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio. Pero yo quiero hoy resaltar un poco la vida de Judas, porque Judas ya no estaba ahí en el medio de ellos. Pero hay muchos que no, en este tiempo, cuando la misma orden fue dada para los hijos de Dios de ir y predicar el Evangelio, no es a Jerusalén. Eso, la orden fue dada para sus hijos. Él le predicó a los de su tribu, de su pueblo. ¿Nosotros qué somos? La gentuza. Somos gentuza, que por gracia y misericordia de Dios somos hijos. Pero finamente en la palabra dice que somos gentiles. Entonces esta palabra no, porque nuestro Jerusalén, ¿cuál es? ¿Cuál sería nuestro Jerusalén? El pueblo de Israel estaba mentalizado que primero tiene que empezar por casa. Por eso los discípulos nunca se movieron cuando Jesús ya no estaba, nunca se movieron de Jerusalén. ¿Tuvo que venir qué? Para que se movieran, persecución. Porque si no, no se movían. Y el Señor dijo, primero en Jerusalén, después Judea, después Samaria, un poquito más y hasta lo último la tierra. Pero esto le estaba hablando a su pueblo. Pero Dios en esta mañana quiere hablarte a ti y a mí. ¿Cuál es el Jerusalén de nuestras vidas? ¿Qué significa Jerusalén para nosotros? Y yo quiero que abras la Biblia si tenés. Génesis capítulo 12 habla el Señor le dijo a Abraham 12:1, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tus padres y ve la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y haré famoso tu nombre.
y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios le estaba diciendo a Abraham: yo voy a bendecir tu vida. Y a través de tu vida, todo el pueblo de Israel va a ser bendecido. A los que te bendigan, a los que bendigan a Israel, van a ser bendecidos. A los que maldigan a Israel, van a ser maldecidos. Y acá me quiero frenar rápidamente y decir: ¿sabe por qué la Argentina está como está? Porque maldijo a Israel. Y uno dice: ¿pero cómo? Retrocedamos unos años más tarde, y a los que conocen un poco de historia, ¿quién le gusta la historia acá? Los que les gusta la historia, empiecen a buscar la vida de el político Juan Domingo, que dejó pasar a los nazis, guardándolos ahí en el sur en Bariloche, dejándolos pasar. ¿Quién eran los nazis? Los enemigos del pueblo de Dios. Fueron los que mataron a Israel, a los judíos. Y Juan Domingo dejó pasar. Y por gracia y misericordia de Juan Domingo es que la Argentina está maldecida. La palabra dice: al que bendiga a Israel va a ser bendecido. Al que maldiga a Israel va a ser maldecido. Pero entonces ¿estamos fritos? No, porque nosotros somos la generación de gentiles, en la cual amamos a Dios y amamos al pueblo de Israel. Entonces tenemos que velar por nuestra Argentina y orar e interceder delante del Señor, y decir: Señor, ten misericordia por mi país. ¿Quién es mi Jerusalén? Apocalipsis, versículo 21. Versículo 2. Versículo 1 para entender el contexto. Después vi un cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia, hermosamente vestida por su prometido. Nuestro Jerusalén es la novia, es nuestra amada. Entonces el cristiano, el Jerusalén, ¿a quién tiene que predicarle? A la esposa. Cuando uno conoce al Señor, tiene que predicarle a la esposa primeramente. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos conocido al Señor por primera vez? La primera vez de todo. Yo cuando conocí al Señor éramos de cuna cristiana, pero hay muchas mujeres que son las primeras en conocer al Señor, a Jesús, y le entregan su vida y son parte de una reunión de mujeres, pero no les predican a los esposos. Y el Jerusalén de tu matrimonio es tu prójimo, tu esposo o tu esposa. Qué feo se está resfriado. Entonces, nuestro Jerusalén para este tiempo de ir y predicar, y cuando conocemos a Jesús y decimos: Señor, yo te acepto como mi Salvador, yo quiero que seas el dueño de mi vida, yo quiero que dirijas mi vida. Pero no es solamente quedarme yo con esa bendición, sino compartirla y decirle: yo quiero orar con mi esposo, con mi esposa, para que sea parte de esa bendición. Como los gentiles tenemos que predicar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo, nuestro Jerusalén, es
la persona más próxima a nosotros, nuestro esposo o nuestra esposa. Ahora, ¿quién es la próxima? Judea. Marcos 5, capítulo 5, versículo 19, habla del endemoniado gadareno. Un endemoniado que Jesús encontró, que estaba desnudo en los cementerios haciendo desastre, estaba encadenado, estaba haciendo desastre. Y todos conocemos la historia del endemoniado. Es sano el endemoniado. Jesús lo sana, lo hace libre. ¿Qué hace el endemoniado? O el ex endemoniado. ¿Qué hace? Yo quiero ir a predicar con ustedes. Yo quiero ir a donde van ustedes a predicar. ¿Y qué le dijo Jesús? No, es necesario que le prediques a tus parientes. Es necesario que prediques a los de tu pueblo. O sea, Judea son nuestros parientes. Jerusalén es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro prójimo. Judea va un poco más allá, nuestros parientes. Esos parientes que necesitan tener un encuentro con Jesús. Y por último, Pedro y Silas, estando en la cárcel, adoraban a Dios. Y algo sucede, se empiezan a romper las cadenas, hubo un temblor. Y el dueño o el jefe de los carceleros, al ver ese temblor y que toda la cárcel se habían abierto, él se iba a suicidar. Todos conocemos la historia. Y Pablo y Silas estaban adorando a Dios. Y cuando él se acerca, que quería suicidarse, dice: no, pero ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué dice? Hechos, capítulo 16, lo vamos a leer. Versículo 30. Versículo 28 dice: pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y le preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. No es solamente, acá no habla de la esposa, habla de la familia. Nuestra Judea es nuestra familia. Hechos capítulo 10, versículo 24. Nuestra Samaria. Al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañando de algunos creyentes de Jope y un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido, y al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o puro. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permíteme preguntarle: ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 3 días,
A esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, llamado Pedro, que se ha hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que de inmediato mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que Dios nos ha encomendado que nos digas. La Samaria son nuestros amigos. Son los amigos que necesitan conocer de Jesús. Ese es nuestro Samaria. Ahora, ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a cumplir ese mandato que Jesús habló a los discípulos y hoy nos habla a nosotros, si ni siquiera Jesús es ni siquiera el 1 o el 2% de nuestro corazón? Si cada vez que nosotros nos encontramos en diversas pruebas, tratamos de remarla nosotros, cuando nos encontramos con diversas pruebas que inclusive en la misma iglesia se presentan, no nos acordamos del cambio que Jesús hizo en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a predicarle a nuestro ser querido, nuestra esposa o nuestro esposo, o tal vez a algún pariente, a mi primo, a mi sobrino o al que sea, si ni siquiera yo tengo una relación fluida con Dios? Cristo no es un centro de mi vida, que cada vez que hay una prueba, yo estoy pasando por esa situación y en la cual hay un clamor, se me desgarra el corazón por el solo hecho de pensar: Señor, ¿cómo te estamos fallando cuando tú nunca fallaste con nosotros? ¿Cómo te estamos fallando cuando nos damos el lujo de decir: hoy no voy a la iglesia, no voy a adorarte, no voy ni siquiera a tener una intimidad contigo? Cambio el placer. ¿Cuál es la diferencia de ser un Judas? Que Judas todo lo planteaba, era la mano derecha de Jesús, era su tesorero y le planteaba todo. Cuando esa mujer fue a derramar perfume sobre los pies de Jesús, le dijo: ¿pero a usted le parece que tenemos que desperdiciar tremendo? El mismo Judas era corto de vista. El mismo Judas era el que se guardaba las diferencias y caminaba con Jesús. Era su mano derecha porque había confianza de Jesús. Yo no le voy a dar la tesorería al que no le tengo confianza. Y si el tesorero era de confianza de Jesús, pero hablaba por detrás, levantaba calumnias por detrás, le robaba por detrás, era escaso por detrás. ¿Y cuántas veces somos escasos por detrás? Cuando Jesús hizo todo por nosotros, cuando Jesús dio su vida, cuando cambió mi identidad, cambió tu identidad. Sos lo que sos, soy lo que soy, porque Él está dentro mío. Porque si yo lo tendría que hacer por mis propias fuerzas, imposible. Entonces el llamado del Señor es: de la misma manera recibiremos poder cuando haya descendido el Espíritu Santo. Pero realmente el Espíritu Santo quiere descender, y lo ha demostrado en estos últimos domingos. Un domingo de que hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios habla y nos da la orden, pero no estamos conectados con Él, la orden pasa de largo. Recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. El domingo pasado la pastora Marcela predicaba sobre el mover del Pentecostés.
El Espíritu Santo quiere ser derramado sobre la iglesia. ¿Para qué? Para que salgamos afuera, para que haya ese fuego. Pero si ese fuego no hay una intimidad, nosotros primeramente en nuestra casa, en nuestra intimidad, que voy a venir a la reunión y va a haber un cambio mágico, imposible. Dios todo lo puede hacer, pero es imposible, porque venimos recontracargados. Y por ahí le puede pasar a usted que por ahí está en el medio del pueblo, y mientras hay una adoración, hay un mover, una fluidez como hubo hoy al principio, pero usted está desconectado. Dice: no, pero mirá, están en cualquiera. El que está tocando el saxo ni siquiera vino bien vestido, y el que toca el bajo está desafinando. ¿No lo escuchás? Y la que canta no canta bien. Empezás a sacarle el efecto, y empieza el espíritu de Judas de nuevo a resucitar. Empieza a resucitar el espíritu de Judas, que empezamos. Pero entregá, es decir: Señor, estoy hablando de tu iglesia, estoy hablando de tu novia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Levantando juicio de que esto se hizo así, no se hizo así, porque no está bien organizado, no está bien armado. Dediquémonos a buscar de Dios. Decir: Señor, acá estoy. ¿Cuál es mi Jerusalén? A ver, ¿cuál es mi Jerusalén? Mi Jerusalén está. Pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi próximo amigo que necesita escuchar de Dios? Y seguro me va a decir: no, pero no me hablé de Dios, no me hablé de la iglesia, porque ahí te sacan el diezmo. Pero vale la pena decirle: escucha, porque tal vez vas a tener necesidad de Dios. Todos vamos a tener una necesidad de Dios en algún momento. ¿Sabe que hay dos preguntas que van a ser hechas delante del Señor? Dos preguntas. Cuando estemos frente a su presencia, dos preguntas. Para que usted sepa cuál es la pregunta, yo se la voy a anticipar desde ahora. Cuando estemos frente al Señor, porque todos de una manera o de otra vamos a estar enfrente de la presencia de Dios. Nadie se va a salvar. Nadie. Y el Señor preguntará en ese momento lo que le preguntó a Adán: ¿dónde estás tú? Dios, estando en el paraíso, se encontró con Adán y le dijo: ¿dónde estás? Ya habían sido sacado el velo de sus ojos y ya sabía, había comido del árbol prohibido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Esa es la primera pregunta que Dios delante de su presencia nos va a hacer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Pablo? ¿Dónde estás, Marta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? ¿En la casa del Señor? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás? Y estoy pensando en el partido de... Y la segunda pregunta: cuando Caín y Abel ofrendan y le pregunta: ¿dónde está tu prójimo? Esa es la segunda pregunta que Dios va a hacernos. ¿Dónde está tu prójimo? ¿Dónde estuvo tu prójimo que no le predicaste? Pablo, ¿dónde estuvo tu prójimo? Ahí empezamos a hablar en lengua. Tratar de justificarlo, pero
Lo que pasa es que fueron injustos conmigo, por eso nunca prediqué. Estuvo siempre desorganizado todo. Es que no te interesa si está organizado o desorganizado. Nuestro trabajo es, en los postreros tiempos, ser lleno del Espíritu Santo. Y nuestro primer mensaje es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Del 1 al 10. Puedo decir, ¿cómo estoy delante del Señor? Del 1 al 10. Podés decir y ser sincero con Dios, decir, del 1 al 10. ¿Qué significa? ¿Cuánto significa Jesús para tu vida? Del 1 al 10. Mientras cerrás tus ojos, yo quiero invitarte a que hagas ese balance, esa encuesta del 1 al 10. ¿Cómo está tu vida? Yo estuve en falta. En esta semana dije, Señor, ¿por qué me quebranto? Y el Señor me decía, falta. El amor de muchos se está enfriando. He demostrado que yo estoy con ustedes. Nos toca en este tiempo estar ministrando cosas rarísimas, estas cosas de Dios que a mí me confunden a veces. Pero sabe que el Señor es mi anhelo, lo más profundo de mi corazón. De que como pastores en los primeros tiempos de pastorado, me hubiera gustado de que hubiera otros pastores venir y ministrar nuestras vidas, sostener nuestras vidas, decir, a ver, ¿cuál es el problema que estás pasando? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es lo otro? Hay muchos pastores que nos callamos la boca y no podemos hablar de nuestras situaciones personales, problemas personales que podamos vivir, porque el pastor no se puede confundir, no se puede equivocar. Y en este tiempo Dios puso en nuestro camino ministrar a pastores. Cuando nos tocó la primera vez de unos pastores, yo digo, pero ¿qué tengo que dar? Yo no tengo nada para darle. A duras penas me escuchan a mí en la iglesia y no me hacen caso. Y yo voy a ministrar a unos pastores, un matrimonio, pastores que se estaban matando de los pelos. Él era celoso de ella porque Dios la usaba más a ella. Y se agarraban discutiendo. Y ayer tuvimos que ministrar a unos pastores mayores que nosotros, mucho mayores que nosotros. Pero ¿sabe cuál es el dolor que sienten? Sus hijos, sus nietos, después de haber recorrido todo un camino, no los dejan ver a los nietos. ¿Por qué están doloridos los hijos? Porque sí, porque vos fuiste más buena con mi hermana y empieza, y el dolor. Y yo preguntaba al Señor mientras escuchaba a esa pastora dolorida, destruida anímicamente, Señor, ¿es para tanto que tenemos que sufrir? Porque ya no es por causa tuya. Esto no es causa tuya. Porque por causa tuya tendremos problemas con el mundo que no van a entender el mensaje. Pero sufrir con la familia, sufrir con gente que conoce el llamado, que conoce a Dios, que le ha entregado su vida, su corazón a Jesús, y son los que traen más problemas, son los que traen más dolor al cuerpo de Cristo. En todos estos últimos años, ¿cuántos
porque no han sido correspondidos, se fueron. Y así como acá sucedió en otras iglesias, que se fueron y dejan el ministerio, dejan el llamado, dejan todo. Entonces Jesús nunca significó nada, porque el precio de seguir a Jesús es hasta las últimas consecuencias. Y si no, pues cuando estemos frente a su presencia, le vamos a preguntar a cada uno de sus discípulos. Le vamos a preguntar a Pablo cómo fue pagar el precio. ¿Cómo fue a Pedro morir boca abajo por causa de Jesucristo? Y a nosotros nos tocan apenas la oreja y ya. Tan poco significa Jesús. Esa fue la lucha. Yo digo, no, Señor, no me quiero enfermar más, porque si cada vez que me voy a enfermar voy a tener que pelear con vos con esto. ¿Y por qué? Es que han perdido el amor. Han perdido el amor. Han entregado su corazón al Señor, pero se fue esfumando. No lo fueron afirmando. No lo fuimos afirmando. Por eso todas las cosas nos molestan. Y la pastora decía, estamos viviendo en una era, la creación de cristal, generación cristal. No me toque porque enseguida te hago juicio. Porque me vino a la mente. Un hijo de Dios, el que conoce, el que le ha entregado su corazón, tiene que ser un aliento al prójimo, un aliento para tu papá, para tu mamá, un aliento para tu esposo, tu esposa. Tenemos que ser ejemplo. La tenemos que llevar de taquito. No porque no me vienen a orar a mi casa, yo voy a buscar, y están hechos, están ahí. Y porque no me vienen a orar, venimos a orar. ¿Te faltan los pies? ¿Te faltan los pies? ¿Te sacudieron a los pies? Vení a orar. La iglesia, le ponemos llave en la semana, pero yo te doy la llave, vení a orar. Los verdaderos hijos de Dios son los que vamos a pagar un precio hasta que el Señor nos llame a su presencia. Los escasos, los de cristal, no van a entrar. Perdón, me hago cargo. No van a entrar. Entrarán los valientes, los que arrebaten cada bendición, cada día. Amén. ¿Quiere decir que esto es un palo? Dígalo, es un palo. Por fin, la primera vez que me van a decir que es un palo, porque Dios primero me lo dio a mí. No llores, no estés compungido. Son mis hijos. Son mis hijos. Esa fue la palabra, son mis hijos. Y yo les cambié la identidad. Yo les di un corazón nuevo. Yo estuve en las buenas y en las malas, me han fallado a mí. No sufras. Es que, Señor, no podemos fallarte. Tu amor sigue siendo igual. No podemos fallarte. No podemos fallarte más. No podemos darnos el lujo de decir, no necesito de Dios. Pero indirectamente lo estamos haciendo. Estamos diciendo, no necesito de Dios. Yo voy cuando quiero a la iglesia. Yo voy cuando se me antoje ir a la iglesia. Y es donde el Señor nos habla, nos abraza y nos bendice. ¿Puede hacerlo en tu casa? Sí. Pero vos cuando venís acá y
en medio de la adoración, en medio de la alabanza, empezás a quebrantarte y Señor, el Espíritu Santo empieza a pulir, empieza a purificar las cosas que no le agradan. Ahora al tomar la cena podamos realmente decir del 1 al 10 ¿cuánto significa Jesús para nosotros? Porque vamos a recordar su amor. ¿Cuánto significa Jesús para ti? ¿Cuánto significa Jesús para mí? Todo. Todo.